Hermanos, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez después de algunos programas anteriores en donde hemos tenido la oportunidad de ver a algunos pastores de nuestro presbiterio. Les quiero recordar que estas grabaciones, estas entrevistas, las hace el presbiterio Berea con la intención de que usted conozca más a nuestros pastores, a los pastores que conformamos el presbiterio, que sepa de sus ministerios, cuánto tiempo llevan de pastores ordenados, en dónde se encuentran, su trabajo básicamente, algunas anécdotas, en fin, y además recibimos un poco de instrucción pastoral de los pastores de nuestro presbiterio hacia la iglesia. Estamos nosotros con la intención de que nos conozca bien y que nos vea y que sepa cómo somos. Esta es la intención y este proyecto pues lo hacemos con mucho gusto y tratamos de glorificar al Señor en esto. En esta ocasión, amados hermanos, en esta ocasión tenemos invitados a dos pastores. Tenemos invitado al pastor Jorge Gabriel Cantú, ya nos platicará un poco acerca de su ministerio, del tiempo que lleva ordenado, en fin, algunos detalles. Y también está con nosotros el pastor Freddy Conde, que también es pastor de una de las iglesias. Él nos platicará de este asunto, su ministerio dentro del presbiterio también y algunas otras cosas. Así que ellos están con nosotros y les quiero dar la bienvenida, pastores, pastor Jorge, pastor Freddy, muchas gracias por acceder a esta plática. Teníamos invitado a otro pastor, pero tuvimos un problema técnico. Entonces tendremos esta plática entre nosotros que seguramente será enriquecedora y servirá a la iglesia para que podamos pues mostrarnos como pastores de nuestro presbiterio. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias por estar y tomar el tiempo, sobre todo, para esta grabación. Que el Señor les bendiga mucho. Pues vamos a empezar, sin más ni más, ¿no? Vamos a empezar algunas preguntas que tenemos y que quisiéramos que nos ayudaran a contestar. La primera pregunta es esta. Yo estoy actualmente pastoreando la iglesia Oreb. Ajá. Está ubicada aquí en la colonia 20 de noviembre de la alcaldía Venustiano Carranza, en la calle Oficio 78. Es una iglesita que es una iglesia de más de 50 años ya. Tiene en el frente, es como un castillito medieval, la fachada. Y está aquí en una esquinita, en una cuchillita, ahí estamos ubicados aquí en la Ciudad de México. Tengo como pastor ordenado ahora el 29 de junio del mes próximo ya, voy a cumplir 25 años de ordenado, con 34 años de ministerio ya. Yo me ordené en un presbiterio en el estado de Chiapas y antes de ordenarte allá, tienes que pasar ciertas pruebas. Una de ellas es haber fundado una iglesia. A partir de cero, y siembras una iglesia y cuando esa es como tu prueba básica para que te ordenen, o en aquellos años así era. Entonces, luego te daban el título de obrero, terminabas, aun cuando ya habías terminado el seminario. Entonces, yo pasé por todo eso y por eso es que tengo 34 años ya de ministerio, próximo a cumplirse el 10 de mayo pasado cumplí los 34 años de ministerio. Okay. Y con 25 años de ordenado. Mira, ya una gran trayectoria. Gracias, pastor, gracias. Pastor Jorge. Hermano, bueno, pues yo pastoreo la congregación Berea aquí en la ciudad de Toluca. Bueno, tengo 10 años de ordenado, ya van a ser 10 años en el mes de julio, aunque yo ya trabajaba en el ministerio antes. Yo era candidato al Santo Ministerio, aunque no me había titulado, pero estaba viviendo en la ciudad de Monterrey y ahí empecé a ejercer el ministerio de una manera más formal. No era pastor, pero estaba colaborando en una misión que luego estaba haciendo congregación, porque el pastor que estaba originalmente ahí se fue a Estados Unidos y bueno, se acercaron para pedirme apoyo y yo pues dije que sí y estuve colaborando con ellos un par de años. Luego me regresé aquí a la Ciudad de México, bueno, aquí a Toluca, y me volví a incorporar al presbiterio Berea. Fui, pues hice todos los trámites correspondientes para la ordenación y bueno, fue cuando me llamó en ese tiempo la iglesia, que ahorita es congregación, y posteriormente, bueno, pues llevo ya 10 años en la congregación Berea.
Excelente. No, bueno, pues un trabajo arduo de muchos años, ¿no? Recién estaba yo entrevistando a algunos otros pastores, pues 7 años, qué sé yo. Uno de los pastores que entrevisté recientemente, pues tenía 1 año y medio apenas ordenado como pastor. Sí. Y entonces, bueno, pues sumados los años, por lo menos sumados los años entre nosotros, serán 35, 3, 4, 5, como 70 años aquí de ministerio pastoral Wow. entre los tres, ¿no? Así que, pues un buen tiempo, una buena experiencia. La verdad es que, pues qué bueno saber esas cosas, esa información es importante. Perdón, pastor. Ah, sí. Entonces, qué No, interesante su ministerio. Les hago la siguiente pregunta. La segunda pregunta es esta. Pues desafiantes, pues han habido varias, pero una de las que más recuerdo es la oposición, como muchos pastores a veces tenemos. Y me acuerdo que había un hermano que siempre estaba ahí haciéndome la vida difícil en la iglesia, ¿no? Ahí minando un poco la convivencia, hablando pues a espaldas de uno y dando una cara por otro lado. Ya se imaginará, ¿no? Ay, sí. Pero bueno, pues la oración, yo estuve orando al Señor, tuve mis confrontaciones con Él, y bueno, pues el Señor tuvo a bien a llevárselo, ¿no? A esta persona ya dejó de congregarse. A veces es triste decirlo como pastores, pero a veces es mejor que una persona pues se tenga que apartar de la iglesia para no causar daño, ¿no? Entonces estaba notando que esta persona pues quería dividir la iglesia, estaba ahí haciendo ruido y poniendo a algunos hermanos en contra de un servidor. Pero bueno, pues el Señor, como David, ¿no? El rey David siempre se apoyaba en el Señor y pues el Señor pelea nuestras batallas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue una experiencia desafiante porque pues uno tiene que confiar en el Señor, la obra no es de uno como siervo, como vaso de barro en sus manos, pues Señor, pues tú sabes, ¿no? Aquí estoy y tú decides, ¿no? Entonces esa es una experiencia que para mí fue un poco desafiante, pues aprendes a confiar en el Señor. Claro. Y bueno, de experiencias chuscas o chistosas, pues he tenido infinidades, o sea, porque como dicen, pues uno cree que siempre los pastores debemos ser pues casi como tipo monjes medievales que no se ríen, pero sí ha habido me acuerdo de algunas, pero algunas pues son muy penosas como para pero creo que una vez recuerdo que se me había hecho tarde una mañana para ir a la iglesia, ya me había vestido, me había arreglado, ya voy llegando al templo, me estoy bajando, cierro la portezuela del coche y me fijo en el reflejo de la ventana de la puerta, que estaba todo despeinado. Y dije, la pobre, entonces se me olvidó peinarme por la prisa de poder querer llegar temprano a la iglesia. Pues ahí me fui corriendo al baño a echarme agua al pelo para aplacar ahí los pelos mojados porque me había bañado, pero no me había peinado, tenía todos los pelos por ningún lado. Entonces dije, bueno, pues ya me los acomodo y gracias a Dios con nadie se dio cuenta. Entonces fue una experiencia medio chusca, pero hay más que podía decir, pero pues sí me da pena hasta. Bueno, a mí esa experiencia de llegar a la iglesia despeinado no se me da. Pero otra sí. No, pero sí, ok. Muchas gracias, Pastor. Pastor Fredis. Gracias, Pastor. Pues bueno, tengo, como todos de nosotros, varias experiencias donde hemos podido sentir, estar y vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Hay dos que muy importantes. Una de ellas fue cuando me secuestraron, pero esa no la voy a contar ahorita. En el año 2000 estábamos ya por terminar la maestría, o una de las primeras maestrías que terminamos, y teníamos que viajar más o menos 4 horas desde una comunidad allá en Chiapas hasta la ciudad de Tapachula. La comunidad estaba muy cerca de otra ciudad como es Comitán de Domínguez, y desde ahí hacia Tapachula en pura sierra, en curvas y subidas y bajadas, son casi 4 horas más o menos. Entonces nosotros viajábamos todos los fines de semana mientras estuvimos estudiando la maestría. Nuestros maestros iban de aquí de la Ciudad de México y de Estados Unidos, llegaban a darnos esta maestría. Y entonces íbamos, una situación nada fácil, ya de por sí desgastante,
bajábamos los jueves por la tarde, dormíamos ahí a 20 minutos de Tapachula, en casa de mi suegro, porque por ahí vive mi suegro. Y el viernes y sábado teníamos los cursos de maestría. Y el sábado terminábamos a las 10 de la noche, llegábamos otra vez, llegaba a dormir ahí a casa de mi suegro y viajar de nuevo hacia la sierra. Resulta que en una ocasión, haciendo de todos estos trayectos, nos levantamos para irnos a la iglesia que pastoreábamos ese día domingo en la madrugada. Normalmente yo me levantaba ya el domingo en la madrugada a las 3 de la mañana, me daba un baño y me alistaba para salir. El coche arrancó, pero empezó a calentarse. Nada más lo prendí y vi que la aguja de la temperatura se fue hasta arriba. Entonces me extrañaba porque pues el coche no era un coche que tuviera muchos años y que me hubiese dado algún tipo de problema anteriormente, ¿no? Entonces siempre viajábamos con mi esposa y mi hija mayor, me acompañaban. La hija mayor que tenemos ahorita, pues en ese entonces estaba estudiando el kinder, así que no era el gran problema perder un día, ¿no? Y ellos aprovechaban estar en la familia, yo mientras estudiaba el curso. Y me dieron las 5 de la mañana ahí, me dieron las 6 de la mañana y no le echaba agua, me acabé los anticongelantes que tenía y no pasaba nada. Entonces logré estabilizarme un poco y me vine a la gasolinería de la ciudad cercana allí. Puse gasolina y estuve echando agua como a las 7 de la mañana casi, o antesito de las 7 de la mañana. Pasaron unas combis que iban hacia donde yo estaba yéndome ese día. Y vi las combis, eran 3 combis que siempre se iban en caravana, ayudando para cualquier cosa que sucediera, ¿no? Porque era sierra, Motocintla, toda esa zona es sierra. Entonces, pasaron las combis, como a los 5 minutos que las combis cargaron gasolina y se fueron, la aguja, de manera milagrosa, se mantuvo. Y empezó el coche a no dar problemas, lo apagaba, lo prendía, abría el radiador y todo, y no me dio problemas. Entonces, mi esposa me dice, pues vámonos, dice, porque si no, no vamos a llegar. Digo, son 4 horas y yo tenía Santa Cena, tenía que predicar en el culto de escuela dominical, en aposento alto. Y le digo, pues vamos, en el nombre del Señor. Ya nos subimos y empezamos a avanzar. Creo que habíamos avanzado como 1 hora más o menos, cuando alcanzamos a ver las 3 combis paradas a orilla de la carretera, con gente tirada así, fuera de la carretera, pero como vuelvo a repetir, es sierra, desde cuando veníamos bajando, antes de llegar ahí, vi las combis, ya había amanecido, y le digo a mi esposa, mira lo que pasó aquí. Ya me iba a parar, en eso alcanzo a ver que las personas estaban como con sangre, y entonces vi los vidrios de las camionetas, de las combis y todo eso, rotos, y en lugar de pararme, pues una de las combis que casi estaba atravesada en la carretera, nada más había un espacio, por ahí me pasé, y me dice mi esposa, nos están disparando. Subimos lo más que pudimos, recio, y creo que sin lugar a dudas, Dios nos había protegido, porque después nos enteramos que habían asaltado a las personas. En la primer combi no se quiso detener, la rafaguearon y mataron a algunas personas. Y si no hubiese sido por el radiador, que Dios hizo que sucediera de esa manera, yo creo que pues nos hubiese tocado a nosotros, a mi esposa, claro, a mi hija. Claro. Pero pues ahí vimos la protección de Dios. Llegamos ese día, ya los hermanos preocupados, en esa zona, los hermanos, si el pastor no está todavía, no está presente, no saben nada, se esperan lo más que pueden, ¿no? Y cuando llegamos, yo iba con la ropa así, pues llevaba tiempo supuestamente,
le digo a los hermanos, empiecen ustedes, yo nada más me apoyo y me cambio y bajo. Entonces, pues empezamos, creo que hasta eso no fue muy tarde, empezamos 10, 15 minutos tarde, porque el Señor nos ayudó a llegar bien y con tiempo. Entonces, esa es una de las cosas donde muy desafiante para mí, porque yo estaba muy molesto conmigo mismo, con toda la situación esta, preocupado porque, pues, nuestra responsabilidad como pastores a veces, y sin embargo, después le tuve que decir gracias al Señor y pedirle perdón. Gracias a Dios. Que sí es, híjole, Dios mío, nada más. es cosa que no entiendes a veces. Uno no comprende en tu afán de hacer bien las cosas, pues quieres, a veces no mide las consecuencias, ¿no? Y ahí lo que pudimos ver es la protección de Dios, la mano de Dios en nuestra vida. Claro, claro. Y es un desafío muy fuerte. Y de ahí para acá, pues hemos aprendido a escuchar a Dios en esos detalles. Claro. Sí, y a veces Dios nos habla de muchas maneras y uno no lo entiende. Sí, hombre. Y pasan cosas. Sí, hombre. Sí. Caray. Bueno. Y es algo que nos acordamos con familia. Claro. Sí. Y tu momento más curioso, más hilarante de tu ministerio. Bueno, hay también hay unos momentos, pero principalmente me acuerdo de uno que algunos compañeros de seminario se acuerdan. Cuando estudié mi primer seminario, lo estudié en el ISBE, era un instituto y seminario bíblico por extensión, pertenecía al seminario de Retauleo de Guatemala. Éramos como una extensión de ese seminario ahí en Tapachula. Y ese seminario lo estudiábamos pues 10 días nada más cada cierto tiempo. Cada 2 meses íbamos 10 días. Era como un instituto. Y una de las maneras que teníamos como regla dentro del seminario de las disciplinas era hacer limpieza. Es una propiedad de 20 hectáreas aproximadamente que tiene cafetal, tiene plátanos, naranjas y cosas de esas, ¿no? Pero los estudiantes éramos los que nos encargábamos de hacer la limpieza de todo, ¿no? Desde el chaporro, todo el trabajo que teníamos que hacer era parte de nuestro trabajo. Claro, habían trabajadores, pero nosotros teníamos que hacer también una parte de sus días como disciplina. Y yo tenía por hábito levantarme una hora antes a orar. Nos juntábamos a las 5 frente a la capilla, todos con nuestros machetes y todo, para poder empezar a trabajar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, me metía a la capilla a orar, sin prender luces, sin nada. Entonces, es un campo rural, entonces ya te imaginan que está oscuro, ¿no? Y procuraba no despertar a los compañeros para no ser molesto para ellos. Todas las noches antes de irme a dormir, en la litera donde me tocaba, enfrente de mi litera, en la litera de abajo, se quedaba otro compañero y dormía con short, dejaba listo mi pantalón que me iba a poner de trabajo, mi camisa y todo, y los zapatos, pero nunca prendía las luces, siempre así nada más, por eso dejaba yo todo ahí. Entonces ese día, un día me levanto, me pongo el pantalón, me pongo la ropa, me voy a orar, y cuando veo que se están juntando ya frente a la capilla todos, se oye el ruido de los jóvenes, me voy con ellos y veo que se me quedan viendo y se empiezan a reír y empiezan a gritarle al otro compañero y dice, mira dónde quedó tu pantalón. Me había puesto el pantalón de mi otro compañero que era bajito de estatura, era muy bajito de estatura, gordito, pero bajito de estatura. Entonces es algo que cuando nos encontramos en reuniones de asamblea, los pastores, estudiamos juntos en ese entonces, siempre se acuerdan de esta broma. Hoy el pastor está en el estado de Veracruz trabajando, es un gran amigo,
pero sí me puse su pantalón, pues me quedaba hasta aquí, abajito de De la rodilla. brincacharcos. No, siquiera, casi abajito de la rodilla, como tipo Bermuda. casi. Entonces, como yo era delgado y él era más gordito, pues no lo noté. Claro, claro. Caray, buena anécdota, pastor. Pues muy bien, qué bueno, ahí están esos desafíos y esas anécdotas. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tengo para ustedes es esta. Pues la iglesia está, creo que está tomando esto como una bendición, porque la verdad yo lo he visto como pastor que ha crecido bastante en el sentido de su madurez espiritual. La iglesia está bien en general. Tenemos casos de COVID-19, pero afortunadamente no hemos tenido ningún deceso. Hasta hoy, gente cercana a la iglesia, el cuñado de una hermana de la iglesia, que están afectados. El problema que tenemos es que muchos han perdido su trabajo y por ese lado pues está afectando económicamente tanto a ellos. La iglesia está haciendo cosas muy interesantes porque de alguna manera se está tratando de ayudar a esos hermanos y hasta hoy se ha logrado hacer alguna ofrenda, despensas y cosas de esas, a pesar de que hay abundancia de necesidad, el Señor se está mostrando en la iglesia. Claro. Y es una cosa de crecimiento sin lugar a dudas, y yo doy gracias a Dios por ello como pastor de la iglesia. Creo que también estamos aprovechando lo más que podemos las redes sociales, los medios electrónicos, y una de las cosas que hemos visto es que ha habido también una fuerte asistencia, un crecimiento de asistencia a los cultos virtuales. ¿Sí? Hoy tenemos una asistencia dominical del culto dominical de más del doble de lo que teníamos antes en asistencia el día de hoy. Y los cultos de oración, pues ni se diga, ¿no? Estamos orando, hemos programado ayunos y oraciones, y los hermanos han expresado que ha sido una experiencia muy hermosa para ellos, muy, muy fabulosa, que les ha ayudado a entender la vida de una manera diferente y que Dios les ha estado hablando a ellos. Y yo creo que todo esto es algo maravilloso porque nos ha dado la oportunidad de ver a Dios obrar, ¿sí? Y podemos nosotros a través de ello ver que esta tecnología nos vino a rediseñar todas las cosas como las teníamos y a hacernos ver que todo es posible. Además, en el libro de los Hechos, pues vemos que la iglesia estaba en casa y así empezó, ¿no? Entonces, eso ha sido una cosa maravillosa para nosotros como iglesia. Entonces, nuestra vida, la verdad, posiblemente ha cambiado, pero la iglesia está bien. La iglesia está bien en general, podríamos decir. Qué bueno. La iglesia está bien. Algunos infectados, quizá asintomáticos, qué sé yo, pero ninguna cosa, digamos, que preocupe de hospitalizados o así, ¿no? No, estamos orando mucho, estamos pidiendo por aquellos hermanos que trabajan en hospitales, en varias áreas, sí. Porque hay algunos hermanos que trabajan en hospitales. Hay quienes dejaron de trabajar porque se infectaron, sí. Pero pues, están en casa y estamos recibiendo noticias de que Dios está obrando en sus vidas y seguimos orando, y estamos recibiendo mucha gente a través de las redes que se interesan por el Evangelio y se está predicando el Evangelio mucho más que si estuviera abierto el templo. Pues sí, eso está pasando. Pues muchas gracias, pastor, así está la iglesia. Pastor Jorge, ¿cómo están por allá? Bien, gracias, hermano. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso de contagio. Sí nos hemos enterado que gente fuera de la iglesia pues sí se ha enfermado, ¿no? Claro. Pero dentro de la congregación, bendito sea Dios, no tenemos ningún caso que lamentar hasta el día de hoy. Hay una hermana que es enfermera y trabaja actualmente en una clínica del ICEMIN, que es como el ISSSTE, pero del Estado de México.
Sí. Y bueno, pues sí nos platica que el panorama es un poquito, pues sombrío, ¿no? Con esta pandemia, ¿no? Pero gracias a Dios a ella la ha cuidado el Señor. Estamos orando mucho por ella, oramos por nuestros hermanos adultos mayores, Claro. bueno, en fin, por todos, ¿no? Para que pues salgamos librados de esta peste, como quien dice. Y bueno, pues gracias a Dios no hemos tenido ningún momento ningún problema de enfermedad. La iglesia, bueno, pues está un poquito apachurraditos en el sentido de que pues hay hermanos que ya se quieren congregar, que ya extrañan el domingo, pues que ya se quieren ver, y aunque, bueno, tengo también algunas actividades en línea con el Facebook y estamos dando seguimiento vía WhatsApp, pero pues los hermanos pues quieren verse, ¿no? Ya quieren verse, quieren pues ahora sí el Communion Sanctorum, como nosotros sabemos, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios en salud estamos bien, pues extrañándonos los unos a los otros, esperando que pronto llegue el momento de la liberación para podernos congregar en la casa del Señor. Pues qué bueno. Todos estamos esperando eso es increíble. Pues sí, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, pastores. La siguiente pregunta es esta. Pues precisamente como el hermano mencionaba hace rato, ¿no? Yo creo que la tecnología, a veces luego que la tenemos bien, no la vemos con buenos ojos, ¿no? Algunos, ¿no? Pero creo que la tecnología, gracias a Dios, nos ha sido de bendición, porque pues por medio de ella pues podemos tener contacto, ¿no? Como en este momento nos podemos enlazar, podemos platicar cara a cara casi prácticamente. Claro. Entonces, esto de las redes sociales, las páginas de internet y todo eso, a mí en lo personal, yo siempre he estado renuente pues a grabarme. No me gusta verme en video y no me gusta mi voz cuando la escucho. Entonces, pero ahora que he estado empezando a grabar videos, subirlos en la página de Facebook de la iglesia, yo siento que ha sido algo muy positivo porque nunca hacía yo entre semana esto. Y ahora estoy empezando a grabar reflexiones, a tener intercesión, algunas meditaciones. Y creo que cuando regresemos a la iglesia y nos volvamos a reunir, yo voy a seguir haciendo esto. Yo voy a seguir usando Facebook para poder subir algunos videos que puedan ser de edificación. Luego, inclusive, hay personas que no son de la iglesia y los ven. Y pues les gustan, los comparten, y les son de su agrado, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy positivo, esto de está un poquito encerrado, porque pues hemos aprovechado, bueno, al menos en mi caso, la tecnología que antes no usaba y pues siempre estaba enfocado pues en la cuestión presencial, nada más en la iglesia o en mi estudio entre semana, pero ahora pues el Señor ha puesto en mi corazón que mínimo una vez a la semana pueda grabar un video y lo pueda subir, aún cuando ya estemos de vuelta en nuestros templos. Claro, claro. Eso ha traído bueno, sin lugar a dudas. Pastor Fredis. Sí, yo creo que además del uso de la tecnología, una de las cosas buenas que yo he visto, al menos en esta iglesia, es que la congregación, los hermanos, pasan más tiempo leyendo la palabra y orando, conviviendo en familia, que es algo que no solemos hacer por andar a las carreras. Es un desafío a veces porque tenemos muchas cosas que hacer cuando tenemos una vida cotidiana, y pasar tiempo en la familia pues es enriquecedora, ¿sí? También es una de las cosas muy preciosas que la iglesia pueda ver cómo Dios le responde sus oraciones. Otra de las cosas que siempre quizás lo hemos predicado, pero que no lo hemos, en su gran mayoría de la congregación de creyentes no lo experimenta, es saber cómo Dios está al cuidado de su pueblo, de nosotros, sus hijos, en todos los sentidos. Y hoy estamos experimentando esa parte, ya no nos los platican, ¿no? Ya lo estamos viviendo, porque, por ejemplo, el testimonio de una familia, dice, mi esposo y yo, que somos los proveedores de casa, no estamos trabajando, pero no nos ha hecho falta nada. Y eso es una cosa preciosa porque ellos dicen, antes nos preocupábamos por ir a trabajar y a trabajar y a trabajar porque pensábamos en todo lo que nos hace falta en casa, y hoy, sin ir a trabajar, no nos ha hecho falta nada en casa.
Entonces, como que estamos aprendiendo a vivir la fe de manera real en nuestra vida. Claro. Ya se dijo de la tecnología también, y una de las cosas que es que la tecnología llega a muchos lugares, a muchas partes, y gente inclusive que no acepta venir a una iglesia, a un edificio. Hoy, con la crisis que estábamos viviendo, pues se está interesando en la palabra de Dios y están preguntando, y hay testimonio de personas que están interesados y que solo están esperando que se abran las Sí. puertas del templo para ir al templo. Sí. Entonces, yo creo que una de las cosas buenas es que ha habido crecimiento en todos los sentidos. Desde nosotros, los pastores, porque muchos, como ya se ha dicho, no somos muy tecnológicos, pero nos hemos puesto a pensar y a ver dónde le vamos a picar y a buscar ayuda, y ahora sí que como el que no sabe nadar, ¿no? Lo avientan al agua y tiene que aprender. Ha habido cosas muy positivas en todo esto. Claro, sí, no, sin duda, ¿no? Y el hambre que tiene la gente de ir a la iglesia, cosa que antes no había, ahora la necesidad de ir a la iglesia, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa. Sí. Pues muy bien, sí, muchas gracias. Vámonos a la siguiente pregunta, pastores. La siguiente pregunta es esta. Bueno, la ira de Dios es algo que a veces nos olvidamos que existe. Dios es un Dios justo y a todo le da lo que le corresponde. Y pues en este tema a nadie nos gusta pensar que podemos caer bajo la ira de Dios, pero sin lugar a dudas, esto que estamos viviendo es una manifestación precisamente de la ira de Dios. Estamos viviendo, y no nos debe extrañar, porque la cultura que nos rodea hoy día es una cultura de muerte. ¿Sí? Nada más en México, ustedes no sé si recuerdan que estábamos protestando por los abortos, por los matrimonios igualitarios, por tantas cosas, y todas estas cosas que venían ya dándose en el mundo, yo creo que son actos permisibles de Dios. Y su ira se desata precisamente porque se hacen aquellas cosas que no están acordes a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha manifestado. La otra, por otro lado, cuando hablamos de... Era misericordia que me decían, ¿no? Misericordia, sí. Misericordia. Sí, porque a veces lo confundimos con gracia también. Y hay una diferencia muy marcada, porque gracia es la que recibimos nosotros sin merecerla, ¿sí? Y la misericordia de Dios es cuando no recibimos lo que sí merecíamos. Entonces, creo que la misericordia de Dios se está manifestando en el mundo porque nosotros no estamos recibiendo quizás todo lo que sí merecemos como mundo. Y en ese sentido, yo creo que la misericordia de Dios es muy grande, ¿sí? La ira de Dios está ahí en el mundo, pero la misericordia de Dios viene a cortar muchas veces, como dice la palabra, por amor a los escogidos, pero también por amor a sí mismo el Señor acorta todas estas cosas. Entonces vivimos en una situación de que Dios puede destruir el mundo y Él quisiera y hacer su mundo nuevo, pero por misericordia de Dios no lo ha hecho. Dice la palabra que por misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, creo sí muy firmemente que la misericordia de Dios, que es tan grande, nos está permitiendo a nosotros hoy disfrutar de algo que nosotros verdaderamente primero no merecíamos, y es por esa misericordia que hoy la estamos disfrutando. Claro. Bueno, ahí está contrastada el aire y la misericordia. Gracias, pastor. Pastor Jorge, ¿qué nos puede decir? Bueno, hermano, pues efectivamente, bueno, pues Dios es un Dios pues muy compasivo, muy misericordioso, ¿no? La palabra del Señor dice que no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ¿no? En el Salmo 103. También, pues en el Evangelio, Jesús nos dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Y bueno, Jeremías, ¿no? Dice, pues las misericordias de Dios nuevas son cada mañana, ¿no? Exacto. Grande es su fidelidad. Entonces, yo sí haría una distinción porque, pues, el fin de Dios siempre es el bien del hombre, ¿no?
¿no? Por eso vino nuestro Salvador, a llevar nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ¿no? También, bueno, la responsabilidad del hombre hay que también, pues, acentuarla, ¿no? Porque, bueno, pues entre se diga o no se diga, se pruebe o no se pruebe de que, pues, este virus es resultado de una fallida prueba de laboratorio, porque también se estaba barajeando eso, ¿no? Y muchas cosas, pues, el hombre es responsable de su propio bienestar y de su propio malestar, ¿no? De la manera en que nos alimentamos, del cuidado del ambiente que hacemos, ¿no? Y es resultado, no que sea la ira de Dios, es que el hombre no sabe cuidar la mayordomía que Dios le concedió, ¿no? No sabe ser responsable, ¿no? La avaricia es tan grande en el corazón de la humanidad, su deseo voraz por las riquezas, por todo eso, pues eso naturalmente destruye a las personas, ¿no? Y yo creo que Dios es tan bueno, ¿no? O sea, Dios ha sido bueno porque yo creo que Dios nos ama, y Dios ama a su iglesia, y Dios ama aún a todos los pecadores de este mundo, y Él no quiere que nadie perezca, como dice su palabra, ¿no? Pero bueno, también Dios es un Dios justo. Salmos nos dice que Dios está airado con los impíos todos los días, ¿no? Pero no obstante, precisamente en su misericordia, pues nos concede a nosotros también ser reflejo de esa misericordia, para que en estos momentos de prueba nosotros podamos manifestar esa bondad, esa misericordia de Dios a aquellos quienes no le conocen. Y yo estoy seguro que en esta pandemia mucha gente ha conocido al Señor, mucha gente ha sido bendecida por el Señor, por su misericordia, por su bondad, y pues yo espero que esta misericordia nosotros podamos seguir transmitiéndola a través de la proclamación de su palabra. Sí, sin duda, sin duda. Y no hay duda, la ira de Dios se tiene que descargar sí o sí, y las únicas dos opciones es sobre el impío o sobre Jesús, y en nuestro caso la ira de Dios fue descargada sobre Cristo, que fue propiciación por nuestros pecados, y por eso alcanzamos misericordia, dice la palabra del Señor. No éramos pueblo, ya somos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia, y la ira de Dios se ha descargado sin duda sobre Cristo, por nosotros, y eso es una cosa maravillosa, y nosotros estrenamos misericordia todas las mañanas. Bendita cosa, ¿no? Gloria a Dios. Gracias a Dios por eso. Pastores, pues muy bien, excelente. El último asunto es este. Bueno, pues a todos mis amados hermanos, solamente recordarles lo que nuestra confesión de fe nos dice, que Dios hizo todo el universo por su poderosa palabra, Génesis 1, 1 y 2, pero no solo es el creador de todas las cosas, de todo el universo, sino también es el que por su poderosa palabra crió todo, pero también la sustenta y la gobierna. Él es el que provee, pero también gobierna al mundo. Él en su soberana gracia mantiene al mundo a flote, por decirlo de alguna manera, y en esa precisamente misericordia de Dios, en esa manifestación de gracia de Dios para con toda su creación, Él espera que nosotros le sirvamos, que nosotros le alabemos, que nosotros le busquemos. Y yo quiero animarles a la iglesia, porque lo que estamos pasando posiblemente puede ser una prueba o una tentación, dependiendo de cómo la veamos y cómo respondamos a esto. Porque si nosotros decaemos, nuestros ánimos decaen, renegamos de nuestra fe y todo, entonces es una tentación en la cual nosotros le fallamos al Señor. Pero si nosotros nos afianzamos en su gracia, nos abrazamos de sus promesas, creo que superaremos esto y será una prueba de fe más en nuestra vida, como las que hasta hoy hemos superado en su nombre, y con Dios todo es posible, porque Él es muy, muy poderoso. Entonces, las almas de cada uno de nosotros le pertenecen al Señor, porque las compró, como ya se dijo, con precio precioso, el precio de sangre, y Él es nuestro proveedor. Él es el que nos sustenta, el que nos dirige, el que nos ayuda. Cuando habla de la poderosa palabra con la que crió, está hablando del verbo, Juan 1, 1, 2 y 3, ¿no? Jesucristo estaba presente ahí, la bendita Trinidad ya está presente desde la creación misma,
y hoy sigue estando en medio de nosotros, entonces no estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Él con nosotros, decía Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Habla de hambre, pestilencia, de todas estas cosas que hoy quizás estamos viviendo. Así es que, amados hermanos, esto más que alejarnos del Señor nos debe animar a acercarnos más a Él, a buscar más de Él, a ser fieles. Y si en algún momento hemos fallado en nuestra vida, pues pedirle perdón, porque abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo. Y Él intercede por todos y cada uno de nosotros hasta el día de hoy a través de su presencia en este mundo por el Espíritu Santo. Entonces, ánimo, no está, esto no es algo que nos debe alejar del Señor, sino al contrario, nos debe acercar más delante de Él. La verdad, debemos estar optimistas porque Dios es soberano y Él está en control de todas las cosas. Dice la palabra del Señor que aún nuestros cabellos están contados y no cae uno al suelo si Dios no lo permite o no está su voluntad de por medio, ¿sí? Entonces, creo firmemente que el cuidado de Dios, la protección de Dios, la ayuda de Dios está allí para nosotros. Y como ya se dijo antes, los que deben temerle a la ira de Dios son los impíos. Porque nosotros que estamos en Cristo, Él ya cargó sobre sí esta ira. Y hoy estamos en libertad, como dice también el Evangelio de Juan, ¿no? Conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Y vivamos en esa libertad sin temor, sin miedo, sin paniquearnos por lo que estamos viviendo, sino más que nada abrazados de sus promesas, confiados y echándole para adelante, porque el Señor, o ya sea que venga o nos lleve, pero del Señor somos. Así es. Muchas gracias, Pastor Fredis. Muchas gracias, Pastor Jorge. Pues yo creo, hermanos, que pues algo que muy importante dijo el pastor, ¿no? Que pues nada nos puede separar del amor del Señor. Yo creo que esto es algo que como iglesia debemos tener siempre atesorado en nuestro corazón. Que Dios nos ama, Dios realmente tiene una gran bondad hacia su pueblo. La palabra del Señor dice, aquel que no escatimó a su propio Hijo, pues cómo no nos dará también con Él todas las cosas, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad, yo creo que muy, muy valiosa para la iglesia. Lo que se ha comentado y han comentado ustedes, pues la iglesia ha aprendido en esta experiencia, ¿no? Y es algo muy valioso que estas experiencias, como pues se mencionaba, pues siempre son para bien, para el pueblo de Dios, ¿no? Y hemos aprendido pues algunas cosas en este encierro, de la paciencia, de aprender a usar nuevas tecnologías, de que la iglesia empieza a trabajar en otras direcciones, y son oportunidades que no se han desaprovechado, yo estoy seguro. Yo le invito a la iglesia que esos momentos de encierro, bueno, que han tenido, que continúen orando, que continúen doblando su rodilla, que continúen intercediendo por los demás, que no pierdan su ánimo, que la paciencia es parte también de la vida cristiana, porque la palabra del Señor nos enseña que también es un fruto que el Espíritu Santo nos da, la paciencia, ¿no? Y el pueblo de Israel también pues caminó su desierto, tuvo que ser paciente en el tiempo de Dios para poder entrar a la tierra de la promesa. Entonces la paciencia pues nos ayuda mucho y nos ayuda a confiar y a depender totalmente de Dios. Yo lo digo porque pues sí ha habido casos de hermanos que pues también tienen la preocupación de su sustento, pero como decía el hermano, pues Dios no nos deja de proveer y Dios no deja de mandar su abundancia. Yo estoy seguro que el Señor va siempre a suplirnos, y así como en el desierto Él hizo llegar el maná, el Señor va a hacer llegar su bendición a todos aquellos que confían en Él, que dependen de Él. Y yo lo puedo decir de testimonio que a veces yo he clamado al Señor y el Señor me ha escuchado y ha mandado su respuesta. Y creo, pues quisiera animar a la iglesia que sigan fortaleciéndose en el Señor, que sigan orando, que lo sigan buscando, que no dejen de creer, porque al que cree todo le es posible, porque Dios los va a escuchar y les va a contestar en su debido tiempo. Muy bien, muchas gracias. Pues pastores, les agradezco mucho su presencia. Gracias, Pastor Jorge Gabriel Cantú,
Gracias, Pastor Freddy Conde. Y amados hermanos, pues este es un esfuerzo para que usted nos conozca más, que reciba también palabra de ánimo, de exhortación, de dirección de parte de los pastores de nuestro presbiterio, a los que ustedes conocen. Ya nos ha conocido un poco más, seguramente en algún momento más nos verá en algún lugar de nuestras iglesias, y entonces podremos saludarnos y podremos intercambiar algunas ideas y también testimonios de cómo el Señor nos ha tratado. Seguimos orando, amados hermanos del presbiterio, por nuestro presbiterio, las iglesias que lo conformamos. Oremos por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, alrededor de todo el país, que también está en esta misma situación en la que estamos todos nosotros, y oremos para que el Señor pronto nos dé la posibilidad de regresar a nuestras iglesias que tanto anhelamos, y que seguramente esa primera reunión será de gran fiesta. Así que estemos esperando ese agradable momento. Por lo pronto, pues nos despedimos. Les deseamos lo mejor, las más ricas bendiciones del Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.